Buenas tardes, mi nombre es Johan Rincón, soy estudiante del curso de Ingeniería de Sistemas y en esta tarde me encuentro con el señor Orlando Garay, es un habitante del barrio Bacho de la localidad de Engativá. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre Estado, nación y gobierno? Bueno, lo que yo tengo entendido, el Estado es la expresión de una clase social que está en el poder, es decir, es la voluntad política, militar, económica de una clase privilegiada en el poder. Ese para mí es el Estado. La nación es la conformación de un territorio en el cual vive una población y esa población tiene unas características culturales, económicas y políticas que ya entrarían a definir lo que es Estado y nación. Y el gobierno es aquellos personajes de ciertas clases poderosas que se apropian del Estado y entran a hacer la línea política de esa clase privilegiada en el poder. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y democracia? La política es el gobernar o el actuar en democracia. Hay dos tipos de democracia. Una democracia que es real y otra que es formal. La democracia formal es la que aparece, por ejemplo, en los libros de derecho o en la misma constitución política, en este caso de Colombia, en que aquí hay una democracia y unas libertades que en la práctica, o sea, en el derecho real, no existen. ¿Cómo defines la política? ¿Cuál es la diferencia entre la política y lo político? La política, como mencionaba anteriormente, es el hecho o es el acto de gobernar para unos intereses. Cuando hay unos intereses mezquinos, egoístas, individualistas, entonces a eso se le denomina politiquería. Y cuando se gobierna y se hacen acciones desde el gobierno, con intereses para las grandes mayorías, para las grandes necesidades del país, entonces eso se llama política, es accionar política con beneficio a la población y de manera altruista, de manera solidaria. Don Orlando, cuéntenos, ¿qué elementos cree usted que componen la cultura política? Uno de los elementos fundamentales es la conciencia de clase. Juegan papeles importantes los medios de comunicación que distorsionan la realidad. Juegan papel importante las religiones. ¿Qué elementos involucra el ser ciudadano y cómo definirías los derechos y deberes del ciudadano? Tener una cultura política. Y los ciudadanos que tengamos alguna cultura política, hacer un trabajo mediano dentro de las comunidades para elevar ese nivel de conciencia. Nuestros derechos es no aceptar, por ejemplo, impuestos elevados, no aceptar el alto costo de vida, pedir hospitales para la zona, pedir colegios, que haya una seguridad, no en el entendimiento policivo. Listo, don Orlando, pues esto es todo y muchísimas gracias por su colaboración. Bueno, Johan, usted sabe que tiene un amigo, un compañero aquí en el barrio.